Hemos compartido acerca de la palabra, de la bendición que es tener un equilibrio entre ser llenos de la palabra, estar inundados de la palabra, ser llenos del Espíritu, caminar en el poder del Espíritu, caminar poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Hemos hablado de la importancia de orar en el Espíritu, orar en lenguas. Hemos hablado de que el Señor Jesucristo, para tener éxito en su ministerio, necesitó del bautismo del Espíritu Santo, lo mismo que sus discípulos. Así es que nosotros no somos cosecha aparte ni grupo aparte para no caminar de la misma manera. Es decir, Dios abasteció, proveyó de antemano todo lo necesario para que no solo el Señor Jesús, pero sus discípulos y todos los creyentes que vendrían, la iglesia que vendrían a ser después de esta experiencia de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, pudieran ser abastecidos, revestidos, empoderados en el nombre de Jesús. Por eso hemos insistido una y otra vez que la Escritura nos enseña que todo ya nos fue dado. Que Dios no está esperando en los cielos que nosotros clamemos, ayunemos y nos arrodillemos para que Él decida si nos bendice o no nos bendice, sino que Dios nos ha dado ya toda bendición en Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos correctamente esto, entonces nuestra fe va a ser una fe genuina que va a ser posible que sea puesta en movimiento para poder apropiarnos, para poder hacer que vengan a la existencia en este mundo natural de todas las cosas que en el reino espiritual nos han sido dadas, nos han sido concedidas. Y le tengo una gran noticia: su espíritu, el espíritu de usted, que fue creado nuevo en la justicia y santidad de la verdad. Si usted es un creyente nacido de nuevo, su espíritu, no su alma, no su mente, no su cuerpo, pero su espíritu fue creado nuevo de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. Y el espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros, según lo dice la Escritura en Gálatas 4:6, según lo dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Así es que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2:12 que el Espíritu nos fue dado para darnos a conocer las cosas que nos han sido concedidas. Así es que en el reino espiritual está toda esta manifestación de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y una tercera parte de nosotros está en ese reino espiritual. De hecho, la Escritura nos dice en Efesios que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así es que a nivel espiritual estamos empoderados. Nuestro espíritu está en una relación perfecta, justa con Cristo Jesús, con el Padre y con su Espíritu Santo, porque recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así es que es importante que ahora nuestra alma y nuestro cuerpo lo sepan a través de la palabra, a través de la Escritura, para que usted y yo podamos permitir que a través de la fe, que la fe viene por el oír la palabra, se establezca un puente entre el reino espiritual hacia el reino natural, y que entonces todas las bendiciones que ya nos fueron dadas, que ya nos fueron concedidas, se manifiesten a favor de usted y a favor de su familia y a favor de muchos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, entendiendo esto y creyéndolo de acuerdo a lo que la palabra nos ha enseñado, vamos a ver una experiencia, vamos a ver una historia de una experiencia sobrenatural. No sé si usted ha escuchado o ha oído acerca de la ciencia ficción. La ciencia ficción habla normalmente de cosas que no son reales, y me refiero a que cosas que no son de este mundo. Cosas que no son de este mundo. Y tal parece que la historia que vamos a leer tiene mucho que ver con la ciencia ficción como la ven los hombres. Recuerde que la Biblia nos dice en 2 Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, que las cosas del Evangelio para el hombre natural, para el hombre que no tiene a Dios, son locura, porque no las puede entender. Pero a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. La misma unción que tenemos, la misma unción con la cual fue ungido Jesús, nos enseña todas las cosas. Así es que acompáñeme a el capítulo 14 de Mateo. Mateo capítulo 14, y vamos a estudiar o vamos a leer una historia acerca del apóstol Pedro, el Señor Jesús y el resto de los discípulos. Usted va a recordar esta historia y para usted seguramente es ya conocida, pero vamos a empezar a leer a partir del versículo
22. Es Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice, y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave, en la barca, e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud o a las multitudes. El Señor Jesús había alimentado a los 5,000. El Señor Jesús dice la palabra que hizo, prácticamente obligó a los discípulos que entraran a la barca y que navegaran hacia el otro lado. Según la escritura, muchos de los discípulos tenían experiencia acerca de andar en las barcas porque eran pescadores, acerca de las condiciones del tiempo, acerca de cuáles eran los momentos propicios para navegar, cuáles no, porque humanamente hablando ellos tenían experiencia y mucha experiencia. ¿De quiénes hablamos? Pues por ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre que era pescador y que tenía mucha experiencia acerca de andar en las barcas y de andar en el mar y de saber cuáles eran los momentos propicios y cuáles eran los momentos en que no se podía navegar, etc. Versículo 23. Y Jesús hizo a sus discípulos, 22, entrar inmediatamente en la barca e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedidos las multitudes, dice, subió a un monte apartado a orar. Cuando el Señor Jesús oraba, y la Biblia no nos describe exactamente cuáles eran las experiencias que el Señor Jesús tenía o cómo es que el Señor Jesús hacía para orar, pero particularmente el Señor Jesucristo tenía comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Es decir, Dios nos enseña en su palabra que el mayor propósito o el propósito más grande de nuestra oración tiene que ver con tener comunión con Él, tener comunión con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con su palabra, reconocer lo que es Él, escuchar su voz, tener comunión, amarle, percibir, creer que Él te ama, amarle, adorarle, exaltarle. Esos son los tiempos en donde una oración o un tiempo de intimidad con el Señor son las maneras o las formas en las que nosotros podemos hacer reuniones o oraciones, reuniones íntimas, es decir, personales, que tengan realmente fruto en nuestras vidas. No oraciones en donde vamos a pedir, en donde nos sentimos derrotados, en donde queremos desplayarnos porque estamos enojados o porque estamos tristes. Definitivamente que usted puede acercarse al Señor como usted es, pero es importante que usted se acerque al Señor creyendo, porque dice la Escritura que es imposible que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es imposible acercarse a Dios si no crees que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y recuerde que el Señor Jesús mismo nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, admirar su justicia, su obra terminada, darle gloria, honor, darle gracias. Y dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muy bien. Versículo 24. Y la nave estaba ya en medio del mar, es decir, con los discípulos, y atormentada de las ondas, porque el viento les era contrario. Había dos características en el mar donde estaban los discípulos. El viento les era contrario. Y por otro lado, las olas eran muy grandes, estaban causando seguramente un tiempo completamente diferente, inapropiado para navegar. Versículo 25, más a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un espíritu, y dieron voces de miedo. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, estad de buen ánimo, yo soy. Pero hay quienes dicen que en el griego establece una expresión como cuando el Señor se le manifestó a Moisés diciendo, yo soy. Cuando Dios
manifiesta su nombre a Moisés y se revela a Moisés, Moisés le dice, bueno, ¿y quién diré que tú eres? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Bien, Jesús dice tal cual, yo soy. Y en el versículo dice, no tengáis miedo. Fíjense, les dice, yo soy, no tengáis miedo. Y en el versículo 28 dice, más Pedro respondió y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Fíjese las palabras de Jesús. Primero el Señor Jesucristo les dijo a todos, soy yo soy. Y después les dijo, tengan ánimo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y entonces Pedro, basado en estas palabras que Jesús dijo, tengan buen ánimo, yo soy, no tengan miedo, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Dice, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dice, ven. Cuando Jesús habla esta palabra, no solo las otras tres, tengan buen ánimo, yo soy, no tengan miedo, Pedro recibe estas palabras. Y Pedro fortalece su corazón, fortalece su fe. Y cuando Pedro le pide al Señor, si eres tú, que vaya caminando sobre las aguas, el Señor Jesús le dice una palabra más, ven. Cuando Jesús habla esa palabra, da la autoridad, desafiando todas las leyes naturales. Da la palabra con autoridad, una ley espiritual, trabajando en el reino natural, desafiando las leyes naturales. Porque las leyes naturales tienen que ver con que sobre el agua no se puede caminar. Uno puede nadar, uno puede de alguna manera flotar, pero no puede caminar sobre las aguas. Y esta es una experiencia, o esto es que por experiencia las personas saben que esto es imposible, naturalmente hablando. Hay leyes naturales que fueron definidas desde el principio, diseñadas desde el principio, que impiden que las personas puedan caminar sobre el agua, así como que las personas puedan volar, así como que las personas puedan transferirse de un lugar a otro, desafiando el tiempo y el espacio. Esto no es posible en el reino natural, de acuerdo a las leyes que Dios estableció. Es decir, una persona no puede estar en un momento dado y en un segundo después estar en otro lado. Es imposible bajo las leyes naturales. Pero es aquí en donde yo hacía alusión de que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y muchos han gustado que a través de el arte y a través del cine y a través de las películas hayan desvirtuado las leyes naturales y causando películas, series que tienen que ver con leyes sobrenaturales que van en contra de las leyes naturales, como personas que vuelan, personas que se transfieren de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso estas personas les llaman, o en el mundo se le conoce como ciencia ficción. Es decir, son cosas que no existen, son irreales, pero que se usan para el entretenimiento. Bueno, pues déjeme decirle que esas cosas sucedieron aquí en esta historia. No solo Jesús estaba caminando sobre el agua, desafiando las leyes naturales, sino que Pedro iba a empezar a participar de la misma experiencia, desafiando las leyes naturales a través de la palabra que Cristo Jesús le dio. Y la palabra de Cristo, el mismo Señor Jesucristo en Juan 8 dice que mis palabras son espíritu y son vida. Lo que significa que la palabra de Dios está en un nivel espiritual. La palabra es espiritual, está en el reino espiritual y tiene autoridad y poder
aún sobre el reino natural, aún para desafiar las leyes naturales, porque la ley espiritual está sobre la ley natural. Y recuerde que la Biblia nos enseña en Romanos 3:27 que la fe se mueve por leyes. La ley de la fe, el reino de Dios, el reino de los cielos se mueve por leyes. Pero le tengo una noticia, el reino de Dios está aquí, está en usted y está en mí. El Señor Jesucristo nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su Hijo. Es decir, el reino de Cristo está en nosotros, mora en nosotros. Así es que cuando nosotros a través de la fe permitimos que lo que hay en nuestro espíritu, en el reino espiritual, se manifieste en el reino natural, entonces podemos decir que el reino de Dios está aquí. Es decir, está aquí, pero queremos que esté aquí. O para diferenciarlo un poquito, está aquí en nuestro espíritu, pero queremos que esté acá, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra atmósfera, a nuestro alrededor, de tal manera que muchos sean bendecidos por las bendiciones del reino, porque en el reino no hay escasez, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay miedo, no hay pánico, pero en el reino hay gracia, hay justicia, hay perdón, hay salvación, hay prosperidad, hay restauración, hay seguridad, hay protección, hay vida, hay paz, hay salud, hay bienestar, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Así es el reino de Dios, y usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en el reino de Cristo. Nuestro espíritu perfectamente habita en el reino de Dios. Así es que el reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra, en usted y en mí. Esto es muy importante. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice la escritura: y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, dice la escritura, trabó de él y le dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y habiendo pasado al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Bien, vamos a volver aquí a Mateo capítulo 14, pero hagamos un viaje rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, acompáñeme a Juan capítulo 6 rápidamente. Vamos a leer lo que la escritura nos enseña en Juan capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 17. Juan capítulo 6, versículo 17. ¿Y qué dice la escritura? Dice la palabra que cuando hubieron entrado en la nave, estamos hablando de la misma historia, pero ahora escrita bajo la perspectiva de Juan, el discípulo amado. Y dice la escritura, y cuando hubieron navegado, vamos a leer mejor el versículo 17, perdón. Y entraron en una nave e iban atravesando el mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Y el mar se comenzó a levantar con un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron navegado contra como unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la nave, y se acercaba a la nave, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no tengan miedo. 21. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave, y la nave llegó inmediatamente a la tierra donde iban. Y la nave llegó inmediatamente a la tierra donde iban. Ellos no iban, sino dice a 25 o 30 estadios. En otras palabras, ellos estaban prácticamente quizá a la mitad, poco más, poco menos,
de la trayectoria en donde iban a viajar, pero dice la escritura que cuando Jesús venía caminando sobre el mar y les dijo, yo soy, no tengan miedo, yo soy, no tengan miedo, ellos le recibieron de buen ánimo, de buena gana en la nave, y dice la escritura que cuando Jesús subió a la nave, dice, la nave llegó inmediatamente a tierra, a la tierra donde iban. Usted podría decir que a lo mejor la escritura está hablando simbólicamente o metafóricamente. Podríamos decir que a lo mejor Jesús subió a la barca y ya no había ninguna historia que contar y entonces simplemente dice, llegó al otro lado. Llegaron y después hicieron lo que tenían que hacer. Pero la palabra en Juan, vamos a regresar a Mateo 14, pero la palabra en Juan utiliza esa palabra acerca de que la barca llegó inmediatamente hacia la otra orilla. Cuando Jesús subió a la barca, dice la Biblia que la barca llegó inmediatamente. Es decir, Jesús subió y cuando subió ya estaban en la otra orilla. Jesús venía caminando sobre el mar, había vientos fuertes, los discípulos no habían podido navegar suficiente porque todo les era contrario, nada era propicio para navegar. Ellos se asustan, Jesús les dice, yo soy, aquí sí la escritura describe perfectamente, yo soy, tengan ánimo, y entonces Jesús sube a la barca, lo reciben con buen ánimo, y dice la escritura que cuando Jesús subió a la barca, la nave llegó inmediatamente a la otra orilla. Aquí podríamos ver un milagro que tiene que ver con trascender a través del tiempo y el espacio. Porque si la nave estaba a la mitad del trayecto, digamos a 1 kilómetro, aparentemente no tengo el dato exacto, pero creo recordar que alguien comenta que la trayectoria era aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros lo que tenían que atravesar, y aparentemente ellos les faltaba quizá 1 o 2 kilómetros para llegar, es decir, iban más o menos a la mitad. Podríamos definirlo de esa manera, pero cuando Jesús entra, de inmediato 1 kilómetro, 2 kilómetros los recorren de un segundo a otro, en un abrir y cerrar de ojos, trascendiendo, desafiando las leyes del tiempo y del espacio. Ahora, ya estaban desafiadas las leyes de gravedad y cualquier otra ley que tenga que ver con que en este mundo no se puede caminar sobre el agua, porque Jesús venía haciéndolo. Pero no es la manifestación del desafío de las leyes naturales por causa de las leyes espirituales que se manifiestan sin Jesús. Porque es Jesús el que viene caminando sobre el agua. Es Jesús el que sube a la barca. Es decir, Jesús habitaba corporalmente en esta tierra, pero Jesús era Dios hecho carne. Y Él tenía no solo el Espíritu, el Espíritu perfecto y nuevo en su interior, pero era uno con el Espíritu Santo, era uno con el Padre, dice la Escritura. Usted léalo en Juan 14, donde el Señor Jesucristo dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Juan 14 dice, yo soy el único camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras del Señor Jesús. Así es que es el Señor Jesús, es en presencia del Señor Jesús, es por causa del Señor Jesús que las leyes naturales se estaban desafiando y las leyes espirituales estaban gobernando, señoreando y teniendo los resultados en un mundo natural. Lo mismo sucedió cuando Jesús les dio autoridad a sus discípulos para que fueran a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y mandó a los 12 y mandó a los 70. Jesús no estaba con ellos físicamente ahí, pero les dio la autoridad para que lo hicieran, y las leyes espirituales se manifestaron a favor de las personas, a favor de los discípulos, desafiando las leyes naturales, porque naturalmente, aunque una persona, el cuerpo fue diseñado para supervivencia, para sanarse a sí mismo, pero seguramente una persona que se enferma de algo leve, su cuerpo va a intentar restaurarse a sí mismo, pero va a llevar su medida de tiempo. Pero hay problemas que prácticamente en este mundo y en el mundo en que el Señor Jesucristo estaba viviendo,
entre la población había mucha enfermedad como la hay ahora. Enfermedades que el cuerpo ya no puede combatir contra ellas y entonces las personas tienen que sujetarse a tratamientos médicos, etcétera, 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 etcétera. Y en aquel tiempo estaba sucediendo algo similar, pero las leyes espirituales gobiernan, tienen autoridad sobre las leyes naturales. De hecho, el poder de señorío y de gobierno que Dios le dio a Adán y a su mujer en el principio tenían este poder. Ahora, recuerde que cuando Adán y su mujer fueron plantados en el Edén, no había pecado, no había corrupción, no había un mundo caído. Pero Adán tenía este poder para gobernar y señorear en esta tierra. Pero ese poder lo perdió al sujetarse a la obediencia del enemigo, de la serpiente. Por eso dice la Escritura en Romanos 6:16 que el que se sujeta a alguien o a algo para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien o de ese algo. Bien, pero aunque Adán perdió su poder, Cristo Jesús restauró lo que se había perdido, derrotó públicamente, hizo menosprecio, expuso y derrotó al diablo, al enemigo, a la muerte, resucitando de entre los muertos, de tal manera que Él restauró todo lo que se había perdido y Él nos dio su autoridad. Vamos a regresar a Mateo capítulo 14 y vamos a escudriñar un poquito más acerca de lo que sucedió aquí. Pedro estaba en la barca. Pedro seguramente se asustó igual que los otros cuando vieron a Jesús. Jesús empieza diciendo, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo. Esa es una palabra poderosa de Jesús. Cuando tú te sientas desanimado o cuando tú tengas cierto miedo, recuerda estas palabras que Jesús te dice, ten buen ánimo. Y si Jesús te dice ten buen ánimo, a los discípulos se los dijo porque Él estaba ahí presente delante de ellos. Si Jesús te dice ahora ten buen ánimo es porque su espíritu mora en ti. Él te ha dado su espíritu, Él te ha dado su palabra, Él te ha dado su nombre, Él te ha dado la unción, el poder. Imagínate, no tenemos a Jesús presente como los discípulos lo tenían, pero tenemos su espíritu, lo que no tenían sus discípulos, al menos en ese momento. Tenemos su espíritu viviendo en nosotros, tenemos su palabra, la cual no tenían los discípulos como nosotros la tenemos ahora, aunque ellos tenían la palabra viviente. Jesús es la palabra es Jesús viviendo con ellos, pero recuerda que Jesús les decía muchas veces que ellos no entendían, que ellos tenían un corazón endurecido, que ellos tenían mucha incredulidad, aunque la palabra estaba delante de ellos. Pero nosotros tenemos la palabra segura, la palabra profética más segura, que es Cristo Jesús. La palabra está en nuestro espíritu, ya está revelada, está escrita en la parte espiritual de nuestro corazón, para que cuando nosotros la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, entonces esa palabra se va a convertir en vida y poder y va a permitir que toda esa bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús en el reino espiritual se manifieste, fluya por el puente de la fe hasta este reino natural. Así es que el Señor te dice, ten ánimo. Tú recuerda esas palabras que el Señor Jesús dice y te las dice a ti también, ten ánimo. Yo soy. El yo soy tiene más autoridad y más poder que cualquier otro. El yo soy es el yo soy y para nosotros el yo soy es Jesús. Para nosotros el yo soy es Jesús y dice la Escritura que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mire cómo dice la Escritura. Dice, ¿se acuerda que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, regocijaos? Otra vez os digo, regocijaos. Y dice la Escritura, no lo busque, se lo voy a leer, pero dice la Escritura que en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, dice, y por lo cual Dios también lo exalzó sobremanera y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, mas aún mucho más cuando estoy en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación, o guardad vuestra propia salvación con temor y temblor, pero es con adoración, con respeto, con diligencia hacia el Señor. Así es que si el Señor te dice, ten ánimo, recuerda esas palabras. Cuando tú quieras desanimarte o quiera venir temor, acuérdate de las palabras de Jesús y son para ti. Ten ánimo. Esa palabra es suficiente. Puedes añadirla con dice, ten ánimo, yo soy. El yo soy mora en ti. Y así como Jesús dice, así como yo soy, tú y yo somos. ¿Te acuerdas? Primera de Juan 4:17. Como Jesús es, como es el yo soy, así somos tú y yo en este mundo, porque el yo soy mora en nosotros. Ok, y Jesús les dice, no tengáis miedo. Es decir, ten ánimo, yo soy, erradica el miedo. Y ahora que nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, probó la muerte, resucitó al tercer día, siendo la muerte incapaz de poder retenerlo, fue recibido en gloria y envió su espíritu a nuestros corazones. Imagínate la gloria y la bendición que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Es algo extraordinario. Así es que háblale a tu mente, háblale a tu cuerpo y dile, ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, Cristo es en mí y yo soy en Él. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Yo soy, dile a tu mente y a tu corazón, dile a tu alma, el yo soy mora en mí, ten ánimo, en el nombre de Jesús. Ahora, vemos que Pedro le dice, Señor, di que vaya a ti, caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, la misma palabra le dijo, ven. Ahora, es importante que entendamos algo. Muchos podrían desear, osar, caminar sobre las aguas. Pero para caminar sobre, para caminar sobre las aguas se requiere que usted salga de la barca. Una vez más, muchos desearían, osarían caminar sobre las aguas porque es algo glorioso, algo milagroso, algo extraordinario. Pero para caminar sobre las aguas, usted necesita salir del lugar de su seguridad humana, del lugar de su reposo o de su confort humano. La barca era una nave hecha por la mano del hombre que ciertamente daba seguridad a los hombres en el mar, seguridad humana. Pero ¿qué podía hacer la barca contra un huracán? ¿Se acuerda cuando subieron todos a la barca, incluyendo el Señor Jesús? Y el Señor Jesús se fue a dormir a una de las partes de la barca, a una de las orillas de la barca, y entonces las olas empezaban a introducir agua en aquella barca y tal parecía como que la barca iba a hundirse, iba a sucumbir, iba a naufragar, ¿se acuerda? Entonces, aunque de cierta forma una barca hecha por la mano del hombre puede dar cierta seguridad en condiciones limitadas de la naturaleza, es decir, en el mar, pues digamos que hasta cierto modo la barca puede traer cierto confort y cierta seguridad. En aquella historia el Señor Jesucristo, recuerde que lo despiertan y muy temerosos y el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué no creen? Y el Señor Jesucristo reprende al viento, aquieta el mar y todo se hace bonanza. Bien, aquí vemos a Pedro queriendo caminar sobre las aguas, pero para caminar sobre las aguas hay que salir del confort, hay que salir de la seguridad humana. No se puede caminar sobre las aguas estando dentro de la barca. Es importante que usted lo entienda. Así es que cuando queremos caminar en lo glorioso del Señor, a lo que usted y yo fuimos llamados. Es decir, Cristo no hizo eso para que no fuera ni siquiera una posible o remota posibilidad de que nosotros pudiéramos vivir en lo mejor de Dios. Cristo Jesús en la cruz del Calvario conquistó toda la bendición para usted y para mí, y es por sus méritos, es por su justicia que tú y yo podemos vivir en lo mejor de Dios. Y Dios no hizo esta obra tan gloriosa y maravillosa
para que fuera imposible que tú y yo pudiéramos experimentarlo. Así es que esto es posible para todo creyente nacido de nuevo y es a través de la fe. Y la fe, con que sea como un granito de mostaza. Bien, no es un problema de fe para caminar sobre el agua. Pedro entonces arriesga su confort, arriesga su seguridad dentro de la barca y sale de la barca y camina sobre el agua. Esto ya lo hemos leído, esto ya lo hemos visto, esto ya lo sabemos. Pero entonces Jesús le dice, ven, Pedro sale de la barca y Pedro va caminando hacia Jesús. No sabemos cuánta distancia había entre la barca y Jesús, pero Pedro se dirige caminando a Jesús. Y entonces dice la Escritura, y descendiendo Pedro de la barca en el versículo 29, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por causa del viento fuerte? ¿Por causa del viento fuerte? ¿Por causa de las olas grandes que se estaban presentando? ¿Por eso tuvo miedo Pedro? Jesús ya había dicho antes, cuando le vieron caminando sobre el mar, tengan buen ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro, bajo esas circunstancias, después de escuchar esa palabra, Pedro dijo, Señor, si eres tú, que vaya yo a ti caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y Jesús le dio la palabra, ven, estableció una ley espiritual para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Y Pedro sale a caminar. Pero dice la Escritura que mas Pedro, viendo el viento fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y dio voces, es decir, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dijo, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es, ¿por causa del viento fuerte, Pedro tuvo miedo? ¿Fueron las olas que causaron que Pedro haya tenido miedo? Y la respuesta es no. No fueron los vientos fuertes los que hicieron que Pedro tuviera miedo. No fueron las grandes olas las cuales hicieron que Pedro se hundiera. No fue el viento fuerte que hizo que Pedro se hundiera. Pero fíjese cómo dice la Escritura. Pedro descendió de la barca para ir a Jesús. Había un punto de referencia a donde Pedro se iba a dirigir. ¿Cuál era ese punto de referencia? Jesús. Pedro no descendió de la barca y se arrancó caminando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el poniente. No, se dirigió directamente hacia el punto de referencia donde estaba Jesús. Había un ámbito espiritual operando abajo de la barca. ¿Se acuerda cómo dice Romanos 8? Que si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Se lo voy a leer. Usted solo apúntelo por ahí. Pero mire cómo dice el versículo 6. Dice, la mente carnal, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual es vida y paz. Capítulo 8 de Romanos, versículo 7. Cuando la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es que
Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo. El apóstol Pedro no tenía el Espíritu de Cristo en él, pero tenía a Cristo delante de él, en su presencia. Tú y yo estamos en la presencia de Dios porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y la unción que mora en nosotros. El Espíritu Santo está aquí ahora, su manifestación está aquí. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero tú y yo no nos podemos beneficiar si no somos creyentes nacidos de nuevo del Espíritu Santo. No nos podemos beneficiar de su presencia, de su poder, de su gloria. Y tú y yo estamos en el Espíritu Santo, somos de Cristo, así es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y la manifestación de su poder y su Espíritu está aquí, su Espíritu está aquí. No tenemos que clamar para que el Espíritu de Dios se manifieste del cielo, porque el Espíritu mora aquí. Por eso no debemos decir, Espíritu Santo, lléname. Ya fuimos llenos. No podemos decir, Espíritu Santo, ven, porque el Espíritu Santo ya está aquí, ya fue enviado a nosotros. Tampoco podemos decir, Espíritu Santo, manifiéstate. Si es lo que quiere, Él es manifestarse, pero depende de ti, que tú tomes la responsabilidad a través de la fe para que se manifieste. Quieres que el Espíritu de Dios se manifieste su poder, pero no quieres orar en lenguas. Dios sació de bien tu boca para que tú ores en lenguas. Y cuando tú oras en lenguas, en el Espíritu, oras a Dios. Tu Espíritu es el que ora. Y edificas tu cuerpo y edificas tu vida. Y hablas misterios y gloria. Y dice la Escritura que cuando oramos en lenguas hay paz. Hay fe, se manifiesta el amor. Pero tú quieres que el Espíritu de Dios se manifieste y la unción, pero no quieres ejercitarte orando en el Espíritu. Dice la palabra en Romanos 8:26 que nosotros no sabemos orar como conviene. Pero que el Espíritu Santo, cuando nosotros lo creemos y tomamos la responsabilidad de darle libertad, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero queremos que todo funcione y lo único que hacemos es alimentarnos de la incredulidad, alimentarnos de las cosas del mundo, creyéndole a lo que los médicos dicen, a lo que los financieros dicen, a lo que los bancos dicen, a lo que el sistema de este mundo dice. Y no. Digo estas cosas para que tú te sientas mal. Y no digo estas cosas para que tú te condenes. No, las digo porque si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos recibido esta gran bendición para caminar en ella. Así es que aquí vemos a Pedro que tenía un punto de referencia, caminar hacia Jesús. Pero entonces Pedro, en lugar de ver a Jesús, vio, se enfocó en los vientos y en las olas. Las olas ya estaban ahí, los vientos ya estaban ahí, Jesús ya venía caminando con esos vientos y con esas olas. Cuando Pedro dijo, Señor, que camine sobre las aguas, los vientos seguían igual, las olas seguían igual. Cuando Pedro descendió de la barca, las olas ahí estaban igual, los vientos ahí estaban igual. Es más, yo no creo, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero ahorita lo estoy pensando. Mi imaginación está funcionando. Pero si usted puede imaginarse a una barca con tales olas, ¿cómo estaría la barca moviéndose? Los discípulos arriba de la barca, pero seguramente la barca moviéndose así. No sé si usted ha estado en un barco. A mí no me gustan los barcos. A mí no me gusta andar en los barcos. Hace muchos años atrás, 40 años atrás, me subí en un barco y fue la última vez que me he subido. No recuerdo si después me llegué a subir, pero no me gustan los barcos, no me gusta andar en los barcos. Yo prefiero caminar sobre las aguas. Si hay que ir en un barco para allá, yo prefiero decir como el Señor Jesús, al rato los alcanzo. Pero si usted se puede imaginar y sentir, imagínese que usted está dentro de la barca y sentir cómo la barca se mueve. Imagínense las olas fuertes y la barca moviéndose de un lado para otro. Ahora, imagínense, Pedro estaba ahí en presencia de las olas y del movimiento de la barca. Ahora imagínense cuando Pedro salió a caminar sobre el mar. No sé si usted ha caminado en tierra firme, en tierra plana. Pero también hemos caminado seguramente en donde hay laderas, donde hay subidas, bajadas, donde hay terreno montañoso. También hemos caminado ahí, subiendo montañitas, bajando, pero usted, mientras el piso esté firme, usted se siente seguro, ¿verdad?
Se siente completamente seguro. Yo no sé, Pedro, cómo es que bajó de la barca y empezó a caminar. Si empezó a caminar subiendo y bajando sobre las olas, no lo sé. No, la palabra no nos describe. Tendríamos que tener esa experiencia para saber cómo significa esto. Podríamos decir que sí, que él podría ir subiendo y bajando por las olas, pero el hecho es de que seguramente cuando él estaba caminando, él sentía sus pies firmes. Yo no sé si sus pies estaban flotando o si se estaban apoyando en las aguas, pero sus pies, sus pisadas estaban firmes. Y entonces vemos a Pedro que aún en presencia de las olas y de los vientos baja de la barca. Porque él veía a Jesús, recibió la palabra de Jesús que le dijo ven y le dio la autoridad para caminar. Y entonces el apóstol Pedro, aún en presencia de esos vientos y de esas olas, caminó sobre el agua. Pero cuando él empezó a enfocarse, a poner su atención, a ocuparse o preocuparse del viento y de las olas, cuando él empezó a ver, seguramente se consideró por su experiencia humana incapaz de poder sostenerse ante tal adversidad. Y entonces empezó a hundirse. Pero fíjese algo, clama y Jesús de inmediato lo toma de la mano y lo saca. ¿Y qué sucede? ¿Dice la escritura acaso que Jesús lo carga entre sus brazos? No. Pero dice la escritura que regresan a la barca Pedro y Jesús. ¿Qué es lo que podemos apreciar de lo que sucede aquí? Bueno, ahora Jesús está junto a Pedro. Ahora Pedro está más que confiado. Porque Pedro ya no solo depende de sí mismo, pero completamente de Jesús. Porque Jesús lo tomó y lo sacó. Pero Pedro y Jesús regresan caminando sobre las aguas a la barca. Y cuando suben a la barca, todo se calma. Y leímos en Juan que la barca de inmediato llega hacia el otro lado. Así es que cuando Pedro desciende de la barca, empieza un suceso espiritual. Un evento espiritual sobrenatural. Pedro se envuelve en un evento extraordinario. Así como el evento extraordinario en el que usted y yo fuimos a llamar de manera continua cuando recibimos a Jesús y recibimos su Espíritu y recibimos la unción, el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. El evento de Pedro no se declara que le sucedió 5, 6, 10 veces, una sola vez. Y por nosotros Cristo murió una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. El evento de Pedro fue una sola vez. Ahí empezó, ahí terminó. Cristo Jesús murió por nosotros una sola vez y para siempre. Él envió su Espíritu una sola vez y para siempre. Él nos dio la unción una sola vez y para siempre. La unción y los dones son irrevocables, dice la Escritura. De tal manera que podemos leer en la historia de Pedro que hay un evento espiritual, humanamente hablando, de ciencia ficción. Pero espiritualmente hablando, el poder glorioso de Cristo, las leyes espirituales del reino de Dios, manifestándose en la vida de Jesús, desafiando todas las leyes naturales, conquistando, teniendo señorío, gobierno y poder. Pero cuando Pedro desciende de la barca, recuerde, para poder hacer esto, hay que salir de la comodidad. Para tomar el camino del Señor hay que arriesgar. Es que no puedo dar ni puedo ofrendar porque me quedo sin dinero. Por cierto,
benditos y gracias a Dios por la vida de todos aquellos que siguen dando y ofrendando. Recuerda que la Escritura dice que si sembramos para la carne cosecharemos corrupción, pero si sembramos para el Espíritu cosecharemos vida. Y cuando leemos estas Escrituras en Gálatas, está hablando del dinero. Pero vemos nuestro entorno natural y decimos, es que yo no puedo ofrendar, no puedo entrar en el mover espiritual, en las leyes espirituales, en un estado del reino de Dios, como sucedió con Pedro y Jesús en el agua. Porque yo sigo estando en mi lugar de confort y en mi lugar de seguridad humana, así es que yo no puedo dar dinero porque entonces me va a faltar. Y entonces mejor me quedo arriba de la barca. Dios te llamó a que tú estés satisfecho en todo y que aún seas una gran bendición para muchos. Pero para eso tienes que arriesgar. Arriesgar significa dejar de confiar en ti y confiar en el Señor. Es que tengo este tratamiento médico y si no lo sigo, pues me voy a poner peor. Y nadie está diciendo que dejes tu tratamiento físico, tu tratamiento médico. Nadie está diciendo que para arriesgarte lo dejes. Hay quien tuviera la fe, en su momento lo dejará. Pero necesitas introducirte en esta, ¿cómo le podríamos llamar? En este evento, en este estado espiritual que Dios te llamó. Dejar de confiar solo en el medicamento y empezar a hacer lo propio para creer y declarar sanidad sobre tu cuerpo y hablar y resistir la enfermedad o lo que esté causando tu problema. Mientras se te acaba el tratamiento. Pero no creas al Señor que Dios te sanó y vayas y le preguntes al médico si es verdad que tú ya estás sano. Deja que el médico diga lo que diga y hasta que se convenza. Escuché una historia de una mujer que se hizo unos análisis y le declararon, no sé si diabetes o un problema de esos que se quedan por muchos años. Y esta mujer dijo, no, yo no tengo tal cosa. Y se volvió a hacer los análisis. Y en la segunda vez volvió a salir con el problema. Y ella dijo, no, yo soy sana, como Jesús es así soy yo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Así es que yo no estoy enferma. Dios me llamó a creer en la salud y no en la enfermedad. Yo soy sana, dice aquella mujer. Y se hizo una tercera vez los análisis. Y en los análisis la tercera vez salió lo mismo, el mismo resultado. Y agarró los análisis, los rompió y le dijo al doctor, yo no soy lo que aquí dice que soy. Así es que esto es una mentira y yo lo rechazo. Y yo creo el reporte que Dios me dice en su palabra y no lo que usted me dice. Y se fue. Y jamás regresó con el médico. Y esa persona jamás sufrió de la enfermedad que esos 3 reportes continuamente decían que ella tenía. Pero cuando te envuelves en la situación y cuando te envuelves en la problemática, ok, ya estás ahí. No te vamos a sacar de repente. Solo irte con Cristo te saca así. Pero hay que hacer lo propio, hay que arriesgar. En las relaciones. Queremos solo pensar en nosotros mismos. Y no queremos perdonar. Y no queremos amar. El amor es sufrido cuando es paciente con las imperfecciones de los demás. Pero no queremos salir de nuestro lugar de confort. ¿Y cómo esperamos entonces que el amor se manifieste y se ejercite en nuestras vidas? Y que Dios cause a través de tu vida. Pero limitamos a Dios en nuestra manera de pensar. Limitamos a Dios en nuestra manera de actuar. Pero este evento que sufrió Pedro y el Señor Jesús fue un evento espiritual. Y lo que sufrieron los discípulos cuando el Señor Jesús y Pedro entraron a la barca fue un evento espiritual también porque trascendieron el espacio y el tiempo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a través de las paredes con los discípulos? 2 veces. Una cuando estaba Tomás, una cuando no estaba Tomás y otra cuando estaba Tomás. Jesús trascendía el tiempo y el espacio. Y así como estaba aquí, estaba en otro lado.
en un segundo después podía estar en otro lado. Pero era un Jesús resucitado. Pero ahora estábamos viendo el poder de Dios manifestado en la vida de Jesús, causando esa gloria. Porque en Él estaba la deidad, corporalmente toda la deidad. Así es que hay un evento espiritual tan glorioso que usted y yo, al cual usted y yo fuimos llamados. Así es que es tan importante que empecemos a salir de nuestra barca, porque Dios nos llamó a cosas grandes y extraordinarias. Tenemos que poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu, en la palabra. Hemos dicho que ser un hombre espiritual es algo completamente extraordinario, fuera de la lógica. Pero necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice y necesitamos caminar en ello. Por eso vamos a ver una serie de estudios que tienen que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Eso es tan importante. Dejar de ver que somos creyentes como si fuéramos una religión más, como si fuéramos un grupo social más, como si fuéramos un grupo de gente simplemente diferente porque tienen reuniones diferentes. No, somos diferentes porque tenemos al Cristo vivo morando en nuestro interior. Somos diferentes porque hemos creído en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Somos diferentes porque ya no somos de este mundo, porque somos de Cristo. Somos diferentes porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Somos espirituales ahora. Somos diferentes porque hemos creído en la palabra y porque nos ha sido dada la fe, que es el puente que permite que de lo espiritual se manifieste en lo natural. Pero esta bendición que nos ha sido dada por la gracia de Jesús, a la cual solo podemos entrar a través de la fe, nos hace diferentes para vivir en el egoísmo y en el egocentrismo y separados de lo espiritual y de lo poderoso. No. Antes bien somos llamados a eso, para que muchos sean bendecidos y que muchos que están viviendo en temor, que están viviendo en escasez, que están viviendo en destrucción, que están viviendo en enfermedad, que están viviendo en situaciones difíciles, puedan venir al conocimiento de la verdad y que ellos también, por causa del poder de Dios, por causa del nombre de Jesús, por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos, por causa de la abundancia de gracia y del regalo de su justicia, a través de la fe, ellos puedan venir a ser hijos de Dios y a tener no solo vida abundante y vida eterna en el nombre de Jesús. Así es que es importante salir de nuestro confort, de nuestra seguridad humana, porque fuimos llamados a ser del Espíritu, a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, en la palabra, llenos de la palabra, llenos del Espíritu, caminando en el Señor y impidiendo que la incredulidad se fortalezca. Poner la mente en las cosas de la carne es permitir que la incredulidad se fortalezca. La incredulidad es una fuerza que se opone a la fe. No es un problema de fe. La fe así, de este tamaño, es suficiente para mover una montaña. Pero cuando la incredulidad viene, la incredulidad es una fuerza que se opone al poder de la fe y entonces la fe no puede obrar. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Y ahí, aunque la expresión en la Escritura dice hombre de poca fe, realmente no es que Pedro tenía poca fe, sino que realmente está hablando de la incredulidad. Pedro tenía fe, pero mayor fue la incredulidad. La incredulidad acerca de enfocarse, de poner su atención en los vientos y en las olas, aumentó tanto que impidió que la fe siguiera manifestándose de una manera extraordinaria, desafiando todas las leyes naturales para la gloria de Dios. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, porque somos altamente favorecidos, profundamente amados y grandemente bendecidos. Podemos decir que como tú eres, así somos nosotros en Cristo Jesús. Podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo. Podemos decir, gracias, Señor, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti, Espíritu Santo. Que tu palabra
y que el corazón de la vida de cada uno de los que están escuchando sea esa buena tierra para que tu palabra sea esa buena semilla. Siendo esa buena semilla, cause mucho fruto en la vida de cada uno de los que escuchamos. En el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.